auspiciar o patrocinar misioneros y se ha perdido, hermano, el propósito del ser iglesia. Dios no nos puso en esta tierra para eso. Para eso, hermano, está el gobierno, que es una institución establecida por Dios. La iglesia nunca debe de perder su enfoque, hermano. Fue puesta para evangelizar. Esa es la misión de la iglesia. Primero adorar a Dios y después evangelizar. Y bueno, aquí tenemos el versículo que hemos puesto como inicio de estos mensajes. La semana pasada lo iniciamos y nuevamente vamos a leerlo. Salen del Sanedrín, ellos están, hermanos, gozosos por haber tenido dignos de padecer afrenta por el nombre de Cristo. Y luego dice el 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Cristo. Cuando hablamos, hermanos, de todos los días, estamos hablando de un estilo de vida. Cuando hablamos de todos los días, estamos hablando, hermanos, de una forma de vivir. Estamos hablando, hermanos, que tienen ellos el hábito o que ellos están formados para evangelizar. Hay varios hombres de Dios, hermanos, que he conocido de habla inglés y que en el tiempo de su juventud ellos vieron la gran necesidad de poder evangelizar, no solamente aquí, hermano, en el área de español, sino también de Centro y Sudamérica. Y uno de ellos es Bob Brown. Yo no sé si él todavía esté predicando, ya era una persona muy grande cuando yo lo conocí. Y él hablaba, hermanos, del evangelismo. Y él decía, hermanos, que era tan común, que era tan normal, que cuando ellos, hermano, iban a un parque y ellos, hermanos, disfrutaban de una carne asada, de jugar con los niños, que invitaban a la gente que estaba ya alrededor, pues a platicar, inclusive a comer, y que se sentaban y empezaban a evangelizar. A gente que acababan de ver, hermanos, en su vida, que no sabían nada de ellos. Decía que ellos iban a la escuela y que empezaban a platicar con las maestras, con los maestros, y que iban, hermanos, a esas juntas y a esos lugares donde se reunían los padres de familia, y de repente, hermano, pues ya estaban evangelizándolos. Esto es, hermano, él decía, un estilo de vida. Esto es parte de lo que necesitamos nosotros aprender, que el evangelismo, hermano, no es una hora y un día. El evangelismo para la iglesia del primer siglo era todos los días. Y como todos los días evangelizaban, pues todos los días bautizaban. Esto es algo, hermanos, que nosotros estamos estudiando. Dijimos la semana pasada que la iglesia del primer siglo todos los días oraba para evangelizar. Ellos, hermano, tenían sus oraciones, sus peticiones y muchas circunstancias, hermano, por las que nosotros oramos también, peticiones diversas. Pero ellos incluían, hermano, la evangelización, y nosotros, hermanos, vimos que eso, el diablo poco a poco fue alejando a los discípulos de la palabra y la oración, y que por eso surgieron, hermanos, lo que es el ministerio de los diáconos. Y hablábamos nosotros la semana pasada que al orar deberíamos de pedir sabiduría para evangelizar, porque Pablo decía que cuando yo abre la boca, pues me sea dada gracia y que yo pueda hablar con denuedo, quiere decir con poder, sin vergüenza. Todo el misterio de Cristo. Hablamos también, hermanos, de que nosotros podemos incluir un nombre, el nombre que tú quieres que venga a la salvación, y empezar a orar y a orar y a orar por esa persona, para que Dios le dé su iluminación cuando tú llegues a hablarle. Porque dijimos que hay un enemigo que se le llama en este versículo, 2 Corintios 4,
3 y 4, el Dios de este siglo, que es con D minúscula y es el enemigo, es el diablo. El Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. A veces nosotros, hermano, no podemos ver lo que ellos están cegados y ellos tampoco pueden ver la luz y las bendiciones que nosotros tenemos. Pero para ello, hermano, es orar por su iluminación y directamente dijimos orar por su arrepentimiento y su salvación. Este es el deseo de Dios, que tu papá y tu mamá sean salvas y que sean salvas a través de tu oración, a través de tu predicación y a través de tu testimonio, porque hay una promesa para todos: serás salvo tú, ¿y quién? Y toda tu casa, cuando empezamos nosotros a hacer las cosas que Él nos pide todos los días. Oración. Segundo, hermanos, es escudriñar. Escudriñar las palabras, empezar a leerla, pero a leerla, hermano, desde una perspectiva diferente. Nosotros, hermano, cuando venimos a la iglesia, nosotros somos alumnos y tenemos maestros. Y si llega uno desde pequeño, tenemos a las maestras que nos enseñan, después uno ya es grande y vienen los maestros. Y luego, hermano, nosotros tenemos maestros en el auditorio, maestros y predicadores, y hay muchas personas, hermano, que nos enseñan la palabra de Dios. Y cuando tenemos nosotros esa formación, nosotros, hermano, leemos las Escrituras de una perspectiva de alumno. Yo voy a aprender, yo quiero aprender y fijar el conocimiento, pero ese conocimiento tú no lo compartes, o bueno, muchas de las lecciones que aprendemos no las compartimos, porque no son evangelísticas y son propias para nosotros, y algunas de ellas ni las entendemos. Pero cuando nosotros, hermano, estamos hablando de escudriñar, estamos hablando de buscar, de indagar para poder enseñar. Ahorita me decía un hermano que él quiere un estudio, si tenía por ahí, de los falsos testigos de Jehová, porque están llegando mucho donde está su familia. Y esta es la idea, hermanos, esta es la idea, que nosotros nos preparemos, pero que ya pasemos del nivel de alumnos y que ahora vamos al nivel de maestros. Esto es diferente. Estudiar porque un maestro me lo dice y yo tengo que hacer un examen o una tarea, esto es algo, pero ya estudiar para yo ser el que dé la clase es un nivel, hermanos, diferente. Y ellos, hermanos, cuando ellos se reunían en el templo o por las casas, dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hoy, después del servicio, tuvimos un estudio con unas personas muy interesadas, hermano, en conocer la verdad. Han andado en un lugar religioso y otro y otro. Y yo les hice un diagrama de algunas denominaciones y les preguntaba cuál es la diferencia de ellas. Y la diferencia era la doctrina. ¿Por qué estos creen esto? ¿Por qué estos rechazan esto? ¿Por qué estos esto? Es la doctrina. Si la iglesia del primer siglo perseveraba en la doctrina, ¿por qué, hermano? Pues porque ellos estudiaban, ellos escudriñaban. Nadie puede perseverar en algo que no conoce. Tenemos nosotros que conocer y perseverar. Pero en este caso, hermanos, ellos se reunían en el templo y por las casas y no solamente comían. Eso nosotros lo hemos enfatizado muchas veces y creo que cada que comemos siempre se dice ese texto. Pero ellos también, hermano, perseveraban en la oración,
perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan. Ellos perseveraban, hermano, en todo ello. Y cuando llegamos a Hechos capítulo 17, versículo 11, que dice, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues ¿qué dice? Escudriñaban, y ahí está otra vez la palabra, cada día las escrituras para ver si esas cosas que se les predicaban eran ciertas. Cada día. ¿Te imaginas, hermanos, una iglesia que sus miembros cierren la puerta y que cada día empiecen a orar para que Dios les dé sabiduría, gracia, palabra sazonada con sal, elocuencia, y que estén poniendo nombres bajo el trono de Dios, y que, hermanos, empiecen ellos a orar por su iluminación y por su salvación, y que después ellos cada día empiecen a leer las escrituras, leer, y empezar a ver un personaje bíblico, empezar a ver una virtud de Jesús, empezar a ver un mandamiento directo, y que, hermanos, empiecen a ellos mismos formular a través de su estudio y la ayuda de la oración y el Espíritu sus propios mensajes para hablarle a sus familiares en sus palabras, y que empezaran, hermanos, a estudiar para evangelizar. Esto sería impactante, hermano. Esto sería muy, pero muy impactante al mundo, escudriñar las escrituras para evangelizar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo hizo Jesús, hermano? ¿Cómo lo hizo? Ya traigo aquí la Biblia en el teléfono. Bueno, yo ya la traigo hasta en grabación. Ya me está diciendo aquí en el audífono. Yo estoy haciendo cosas y me está hablando la palabra de Dios. ¿Quién le dijo a Jesús en el desierto, hermanos, la palabra de Dios? Él se enfrentó con el diablo. Él no llevaba un rollo, hermanos. Eran escasos en aquel tiempo y muy caros, y solo estaban en las sinagogas y estaban también en el templo. En el templo, hermanos, se conservaban los grandes rollos, pero en las sinagogas había pedazos. Por ejemplo, Isaías a veces se fragmentaba en 5 o en 6, porque eran muy grandes, hermano. Y algunos tenían cierta parte de la Biblia y otros otra. ¿Cómo lo hacía Jesús? Bueno, hermano, cuando nosotros vemos el resultado, nosotros podemos decir que seguramente que Jesús hizo 3 cosas. Que Jesús leía las escrituras. Jesús, hermano, desde pequeño estaba en las fiestas, y seguro que había textos en su casa, porque esto también se mandaba, que hubiera textos en las paredes para que recordáramos la palabra de Dios. El Deuteronomio 5 y 6 lo dice. Pero también, hermano, Jesús tuvo que haber meditado las escrituras. Y él, hermanos, al igual que el Salmo 1 dice, era el varón bienaventurado, que no anduvo en consejo de malos, ni se sentó en silla de escarnecedores, sino en que la ley de Dios está su delicia, y en ella medita día y noche. Pero también el Señor la memorizó. La memorizó. A veces, hermano, nosotros empezamos el ritmo de la vida cristiana, y empezamos el ritmo, hermano, con mucha pasión, y aprendemos y tenemos hambre por comer y disfrutar la palabra de Dios, pero después, hermano, nos distraemos. Mira el resultado de todo esto. Él, hermanos, en Mateo 4, el diablo le dijo,
Di a estas piedras que se conviertan en pan. Pues ya tenía hambre, hermano. ¿Y qué hizo Jesús? Déjame sacar mi teléfono, déjame buscar aquí en mi Nuevo Testamento, Deuteronomio, déjame ver en dónde estaba, por aquí estaba. Bueno, la concordancia electrónica, más fácil. ¿Qué dijo Jesús? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto, hermano, no debe de ser minimizado. Una de las grandes profecías que tenemos nosotros de la iglesia, del Nuevo Testamento o del Nuevo Templo, es que dice que en el Antiguo Testamento se escribieron las leyes en piedra y que en el Nuevo Testamento se iban a escribir ¿en dónde? Mentes y corazones. ¿Y no es eso memorizar? ¿No está ahí memorizado, grabado? ¿Y qué va a ser automático? No, no va a ser automático. Tenemos nosotros que aprender que hay que leer, meditar y memorizar los textos, porque lo que hay adentro va a salir. De la abundancia del corazón habla la boca. Si nosotros tenemos abundancia de palabra, va a salir. Y luego el diablo, pues hermano, ¿se sabe también la Biblia o no? Y la cita, ¿verdad? Ah, sí, me citas Biblia, pues escrito está, a sus ángeles mandará sobre ti para que tu pie no tropiece. Mira, ahí van a cuidarte, pues, para que, pues, oye, no se vaya a lastimar la uña. ¿Y qué le dijo Jesús? Lo pone en el pináculo. Escrito está también, no tentarás al Señor, tu Dios. ¿Y de dónde sacó eso, hermano? De su mente y de su corazón. Pero lo tercero, hermanos, es que le muestra todos los reinos del mundo. Y le dice, todo esto yo te daré si postrado me adorares. Y Jesús le dice, vete Satanás. ¿Por qué? Porque a tu Dios solamente a Él adorarás y solo a Él servirás. Hay veces, hermano, que nosotros minimizamos mucho esto, pero es muy bueno, hermano, que nosotros empecemos a leer la Biblia para evangelizar. Ya no tanto para nosotros, hermano, aunque leer la Biblia hay un beneficio propio, pero para compartirlo. Mira, mi compadre me dijo de la brujería. Mi compadre me dijo de la hechicería. Mira, mi compadre me dijo de esto. Mi compadre, y bueno, y empezamos, hermano, y a buscar los temas que a ellos les interesan, porque por eso se llama evangelismo personal. Algo que ellos están buscando, algo que ellos están necesitando, y los textos, hermano, nos van a ayudar. No necesitamos tener todo de memoria, pero sí podemos llevar un papelito y apuntar los 5, 6 o 10 textos que nosotros queremos compartir. Y previamente nosotros los podemos leer, previamente, hermano, nosotros podemos meditar en ellos y pedirle al Señor que nos ayude. El Señor Jesucristo lo hacía así. Él iba caminando y enseñando. Él se paraba, hermanos, en un lugar y Él enseñaba a través de parábolas. Él, hermano, en el Sermón del Monte predicó un sermón, hermano, de tanta enseñanza y tanta riqueza, pues que nosotros todavía en este siglo XXI que lo tenemos, hermano, escrito, pues es muchísima información y son muchísimas verdades. Pero sin embargo, hermano, la memorización de textos siempre ha sido efectiva. Un texto, hermano.
dicho en un buen tiempo, puede ayudarte a evangelizar a una persona. Así lo hacía la iglesia del primer siglo. Hermanos, y cuando ellos fueron perseguidos, que fue uno de los primeros temas, que fueron perseguidos e iban por todos lados, por Judea y por Samaria, iban evangelizando. ¿Y cómo? ¿Cómo iban evangelizando, hermano? Pues porque ellos se sabían, hermano, la historia de la cruz. Y nosotros también la sabemos. Porque ellos sabían cómo las personas pueden ser salvos, el plan de salvación. Y nosotros también lo sabemos. Porque ellos sabían, hermanos, en que habían encontrado un tesoro y la perla de gran precio. Y nosotros también lo hemos encontrado, que es Cristo Jesús. Escudriñar las Escrituras para evangelizar, esto es algo que ellos hacían. Y debemos de aprender, hermanos, a conocer toda la verdad y la voluntad de Dios. Y eso solamente se obtiene por medio de lecturas extensas. Me decía una persona hace 2-3 horas, ¿cómo yo puedo empezar a leer mi Biblia? Y yo le decía, empieza con un evangelio y después sigue con Hechos y las cartas. Y cuando leas, lee desde el principio al final, porque así nos dio Dios las Escrituras. Él no nos dio los textos favoritos. Él nos dio, hermano, toda la Escritura, y cuando nosotros, hermano, podemos entender el contexto de todo, es muy difícil que nos equivoquemos. Y tenemos nosotros que aprender a conocer toda la verdad. Para ello, hermanos, tengo yo un ejemplo de una persona que podríamos decir que tiene un 100 en oratoria. Es elocuente, es grandioso, es un piquito de oro. Pero lo que él predicaba, hermanos, no era toda la verdad. Lo que él sabía no era todo. ¿Sabes quién era esta persona? Apolos. Sí, hermano. Del que se habla en primera a los Corintios. El que llegó y evangelizó y arrasó, hermano, en esa iglesia y tenía muchos partidarios. Este Apolos, hermano, cuando él vino a conocer las Escrituras, él conoció solamente el mensaje de Juan el Bautizador, y el mensaje de Juan el Bautizador era un mensaje transitorio, era un paréntesis, porque nada más era preparar el camino para el Señor, no iba a ser algo permanente. Pablo lo encuentra en Corinto, hermano, o en Éfeso, y dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Y mira las credenciales de este hombre. Era un hombre elocuente. Un hombre elocuente, hermano, te tiene anodadado, atraído. Es una persona que disfrutas el escucharlo. Es alguien, hermano, que te cautiva. Una persona elocuente, pero dice que también era poderoso en las Escrituras. Era un hombre, hermano, que se la sabía de cabo a rabo. Era un hombre que conocía a los patriarcas, que conocía a los jueces, que conocía a los reyes, que conocía las circunstancias, hermano, de lo que eran todas las personas en el Antiguo Testamento. Y, hermano, era un buen lector y retenedor de la palabra de Dios, que la predicaba con poder. Pero, y dice, este había sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu
No, hermano, más todavía. Un hombre elocuente, un hombre poderoso en las Escrituras y ahora ferviente en espíritu, hermano. Este hombre es una persona realmente muy animosa. Hablaba y enseñaba diligentemente todo lo concerniente al camino del Señor. Hermano, era una persona que para luego es tarde, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo y vamos a predicar y predicar y predicar y enseñar. Lo estaba haciendo, hermano, con prontitud. El único problema es, ¿cuál es, hermano? Pues que solo conocía el bautismo de Juan. Y es lo que predicaba. No conocía el bautismo de la iglesia. No conocía el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este hombre tenía parte de la verdad, pero no toda la verdad. Este hombre, hermano, no había pasado a tener una conversión en Cristo Jesús. Este hombre era solamente un discípulo de Juan el Bautista. Y aunque algunos discípulos de Juan el Bautista fueron también discípulos de Jesús, este hermano andaba pues por Europa ya predicando, pero predicando solamente pues parte del mensaje de salvación, solamente del preparador. Dice la palabra de Dios que después, pues ¿quién lo tomó? ¿Quién fue? Silas y ¿cómo? Priscila y Aquila, ¿verdad? Priscila y Aquila. Y dice que le dijeron más exactamente, oye, te falta esto. Hoy hay tanta gente, hermano, que te predica, levanta la mano, haz esta oración conmigo. Estuvimos nosotros en un pueblito, hermanos, de Arkansas el 4 de julio, muy pintoresco. Y andaba una persona, hermano, regalando unos folletitos muy chiquitos. Y le digo, oh, gracias, nosotros somos cristianos. Nosotros conocemos a Jesús. Y bueno, oh, qué bien. Y ahí anda, hermano, repartiendo sus folletos. Y en medio de los cohetes, así a lo lejos, miré. Y él estaba levantando la mano, poniendo la mano en la cabeza de otra persona que estaba sentada. ¿Qué cree que estaba haciendo? Pues la oración del pecador. Seguramente al final le dijo, tú ya eres salvo. Conocen parte, ¿verdad? Es la confesión. Pero la confesión es un elemento de la salvación. Falta el arrepentimiento. Falta, hermanos, lo que es la fe, por el oír la palabra de Dios. Falta el bautismo y falta la perseverancia. No puede ser, hermano, que tantas personas estén haciendo la obra, pero con una doctrina incompleta, y nosotros que tenemos el Evangelio completo, pues, bien, gracias. La iglesia del primer siglo, hermanos, estaba conociendo toda la verdad de Dios y toda la voluntad de Dios. Y esto, hermano, es algo que nos puede ayudar para evangelizar. Si nosotros, hermano, queremos permanecer y que esta iglesia pueda permanecer, hermanos, y crecer, necesitamos que siga habiendo gente nueva que nos visite y que siga habiendo conversiones, porque si no hay conversiones, ¿qué es lo que va a pasar? Nos vamos a enfermar, nos vamos a morir. ¿Y qué es lo que va a suceder aquí? Pues se termina la obra.
A lo mejor por ahí algunos que queden van a decir, pues vamos a vendérsela a tal lugar, a tal esto, y pues ahí que se haga con ese dinero para mandarlo a misioneros o yo no sé. Pero si nosotros, hermano, empezamos a escudriñar para evangelizar, si meditamos la palabra, empezamos a agarrar nuestros textos, a predicar todo el consejo de Dios, la voluntad, corregimos con mansedumbre a los equivocados, entonces nosotros estaremos, hermano, haciendo lo que hizo la iglesia del primer siglo. Todos los días por el templo y por las casas estaremos evangelizando. Y eso, hermano, nos va a traer fruto. Si nosotros sembramos, vamos a cosechar. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero si no sembramos, no vamos a cosechar. En segunda de Timoteo capítulo 2, 23 y el 26 dice el apóstol Pablo, porque el siervo del Señor no debe de ser amigo de contiendas o no es contencioso, dice la 65, Reina Valera 95, esta es la 95, amigo de contiendas, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Y ahí está, debe de corregir con mansedumbre a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos por voluntad de Él. Cuando nosotros, hermano, conocemos a alguien que viene de diferente doctrina, nosotros debemos de aprender, hermano, a tener mansedumbre. Y esto significa un dominio propio. Tenemos que tener una buena actitud, hermanos, para evangelizar y tener misericordia de ellos y llevarlos de la mano, hermano, poco a poco, para que Dios les pueda enseñar todo, hermano, el consejo de Dios. Pero nos puede usar a nosotros. Ellos están equivocados. Pero nosotros, hermano, tenemos que enseñárselos con mansedumbre. Si tú usas la arrogancia, si tú usas la prepotencia, si tú te crees más sabio que ellos, a lo mejor tú puedes ganar un debate o un argumento, pero no te van a querer oír a ti, porque tú tienes una actitud altiva y prepotente. Dice Judas capítulo 3, debemos de contender por la fe dada una vez a los santos, pero contender sin ser contenciosos. Si nosotros, hermano, estarnos peleando por las situaciones de la palabra de Dios o las diferentes doctrinas, corregir con mansedumbre. La iglesia del primer siglo, hermanos, así lo hacía todos los días. Todos los días, vamos a orar todos los días por mi tío, mi primo, por aquel, mira, por el mundo en tinieblas, que cuando le prediquemos, pues que pueda iluminarse. Quiero que esto suceda. Entonces comenzaban a orar y el Señor, hermano, pues respondía a esas oraciones, pero también ellos escudriñaban las escrituras, que era bien difícil, hermano, porque ellos no tenían las escrituras como nosotros. Es más, la iglesia no tenía las escrituras, hermano. Los que tenían las escrituras eran los judíos. Ellos eran los que tenían las escrituras. Y por eso vino el don del Espíritu Santo y los profetas para que predicaran, hermanos, interpretaran el Antiguo Testamento y lo enseñaran. Y después se empezaron a escribir las cartas después del año 50, después de Cristo. Esos del 33 al 50 no tenían nada de escritura y los griegos estaban peor. Ellos ni siquiera conocían las historias del Antiguo Testamento. Nunca habían oído de eso. Ellos tenían otra religión que no era el judaísmo. Ellos entonces, hermano, comenzaron a hacerlo y la idea es que nosotros con
estos mensajes, creemos ese hábito, hermano, de evangelizar, de leer, de orar, de ayudar a otros a que se salven. Y que aprovechemos cualquier oportunidad que nos dan para nosotros sembrar una semilla. Tío, ¿cuándo usted se va a poner a cuentas con el Señor? Tío, eso no le agrada al Señor. Abuelito, eso que usted hace de maldecir y de tomar, eso está reprobado por Dios y será castigado con el infierno. Arrepiéntase, ya deje de tomar, deje de maldecir y venga a Jesucristo. Él murió por sus pecados. Y empiezas a sembrar semillas, y esas semillas, hermanos, van a venir y van a crecer, y después de crecer van a dar un fruto, y después vas a tener un gozo inefable cuando tú los veas venir a los pies de Jesús. Pero porque oraste por ellos, porque les evangelizaste y les diste un buen testimonio. Es lo que continúa y lo veremos la próxima semana. Por esta tarde queremos decirles que sigamos orando, hermano, y sigamos estudiando para evangelizar. Apréndase un texto y compártalo. Ahorita lo puede compartir por texto, si usted tiene una red social, y puede usted predicar el evangelio en muchas maneras. Puede usted grabar y usted puede ponerlo allí online. Y allá hay mensajes, hermano, donde la palabra de Dios puede seguir corriendo, y a viva voz también. Lo puede hacer usted con sus amigos de escuela, de trabajo, sus vecinos, con sus familiares, con toda su cadena de contactos que usted tiene, y va a ver que muchos de ellos van a venir al Señor para la gloria y honra del Señor. Vamos a ponernos de pie y cantamos para el Señor.